noches, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Arturo, por dejarme compartir este rato contigo y con vosotros. Es un privilegio. Y vamos a hablar de hombres buenos, de hombres malos, de aquella España que pudo ser y no fue, de esta que está intentando ser y no le dejan, de todo lo que Arturo Pérez Reverte es capaz de reflexionar, capaz de diseccionar para darnos una cierta clarividencia con su potencia de ideas, con su autenticidad, que es una de las cosas que uno más admira de Arturo, además de leerle, tener el privilegio de poder compartir con él ciertos ratos, te hace ser un tipo más severo y a la vez entender que la lealtad es un signo de exigencia. Eso se aprende cuando uno se roza en la vida con Arturo Pérez Reverte. Esta novela sospecho que la habéis leído todos los que estáis aquí y si no, os estáis perdiendo algo extraordinario. Es una novela con todo el galope de la escritura de Pérez Reverte, aquellas novelas de Pérez Reverte que nos hacen sorprendernos, que nos hacen vibrar, que nos hacen muchas veces considerar que estamos perdiéndonos un lado extraño de la vida, que él tiene ese candil, esa especie de quinqué para alumbrárnoslo y dejárnoslo ver mejor. Es la historia de dos hombres buenos, como muy pocas veces probablemente habremos probado, habremos conocido. El bibliotecario Hermógenes Molina, el protagonista, junto al almirante Pedro Zárate, que a finales del 17, en una España oscura, una España excesivamente cerril, reciben el encargo de sus compañeros de la Real Academia, de la que también es miembro Arturo, para ir a encontrar, para ir a traer a España un libro prohibido, un libro principal, que es el libro de las luces, que es la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert y de toda aquella Francia que intentó hacer al hombre mejor y en algunos casos lo consiguió. Esa aventura está llena de extraordinarias situaciones, de reflexiones profundas, de todo aquel mundo de la España en contraste con aquel París tan orgánico, donde las ideas empezaban a tomar un cuerpo y un sentido que alumbraban la posibilidad de un futuro, donde se abría la escotilla de algo que era sencillamente la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de reflexión. Todo eso es lo que viene a contarnos Arturo Pérez Reverte en esta historia. Y quizá la primera novela, porque quien tiene que hablar es él y no yo, que soy el tío del botijo que vengo a acompañarle, es si aquel siglo, el de las luces, fue la mejor oportunidad fracasada de España para salir del antiguo régimen. Antes que nada decir que del botijo nada. Como saben, Antonio, aparte de ser un periodista estupendo, un marido columnista y un poeta excelente, es amigo mío. Así que cuanto diga aquí él, debe aplicársele una reducción lógica por la amistad que tenemos. ¿La pregunta era? La pregunta era si aquel siglo XVIII, aquel siglo de las luces, fue la mejor oportunidad que tuvo España, la mejor oportunidad fracasada para salir del antiguo régimen. Estábamos a punto. Teníamos un rey que asombrosamente leía libros. Era un rey atípico en la historia de España, un rey culto, con respeto por la inteligencia, con consejeros, había ministros que, aparte de querer llenarse el bolsillo, también tenían patriotismo cultural, creían que España sería mejor si había un pueblo educado y la ciencia y las artes y la cultura y educación se extendían a las capas más bajas de ese pueblo. Había unas corrientes de ideas y unas tendencias en Europa que anunciaban un futuro muy esperanzador y estamos a punto de conseguirlo. Y había además aquí hombres buenos que intentaban abrir camino a todo eso. Pero bueno, como siempre tropezamos con el trono y sobre todo con el altar. Y toda la gente buena que intentó sacar la cabeza del agujero, pues tuvo que meterlo otra vez. Hubo una reacción muy violenta de las instituciones tradicionales y la esperanza se perdió. Esta novela, cifrada en el finales del 17, principios del 18, sin embargo, también puede ser leída en un código muy actual. Es decir, es una novela que está dando claves de algo que trasciende la historia, que es la condición de ser español. La condición de ser español en personajes muy distintos, aquellos académicos que van con toda la nobleza por delante a buscar aquella enciclopedia y aquellos otros que intentan impedir permanentemente que aquel futuro de las luces, que aquel conocimiento, que los libros instauren una nueva condición de país, que es el raposo, que es el sicario, pero principalmente un periodista, Manuel Higueruela, y un funcionario, Justo Sánchez Terrón. Es decir, toda esta confección de personajes, al fin y al cabo, para determinar algo que todavía los españoles seguimos siendo.
Yo intenté que la novela tuviera lectura actual. A medida que iba trabajando en ella me he dado cuenta de que manejé mucho material para ella, muchos textos del 18. De hecho, cuando hablan los personajes, están hablando por su boca Moratín, Cadalso, Jovellanos, Diderot, Rousseau, D'Alembert, todos los enciclopedistas y la gente ilustre de la época. Y me daba cuenta al trabajar con ellos que todo era válido para ahora, que los conceptos que yo estaba extrayendo de ellos para poner en boca de mis personajes eran perfectamente útiles para ahora, que también era un manual, digamos, de supervivencia en el siglo XXI para un español del XXI. Que todo seguía valiendo. Lo asombroso era gente de una talla intelectual tan alta, tan fuerte, tan potente, que todo lo que ellos manejaban sigue siendo válido ahora. Los conceptos, las ideas, las soluciones. Entonces, sin yo quererlo, la novela se fue también convirtiendo, al menos hasta la mitad no lo pretendí, se fue convirtiendo en una especie de luz para iluminar el presente, para entender por qué somos como somos y cómo podríamos ser si decidiéramos no ser como somos, ¿no? Y qué nos impidió serlo. Hay en la novela algo muy interesante, algo que realmente es tremendamente atractivo, que es la combinación entre una presunta realidad, que es el narrador contando las costuras de cómo se va confeccionando la novela. Ahora explicará hasta donde quiera Arturo si esa realidad es tal o no. Y luego la aventura de los dos protagonistas, que tampoco sabemos hasta qué punto hay una certeza, una realidad en aquella aventura o en aquella expedición, pero también deja abierta esa compuerta. Claro, entre ese juego entre realidad y ficción aparecen tus amigos académicos. Aparece una diana principal en los académicos de hoy, que es Francisco Rico, al que todos quieren asesinar. Es decir, lo has puesto como diana y punto de odio de todos los académicos de hoy. Claro, ¿hasta qué punto ese juego entre realidad y ficción no confunde? Eso es realidad completa. Eso es realidad. Todos quieren matar a Paco Rico. Eso está bien. Pero ¿hasta qué punto ese juego entre realidad y ficción no deja de ser también un juego de metaliteratura que has hecho tú? Porque no llegamos a alcanzar nunca la aventura real de la novela. Esa novela yo me encontré con un problema técnico. O sea, yo soy un escritor profesional, yo cuento historias y la historia tiene que ser una historia que funcione de una manera eficaz. Entonces, cuando estaba con la novela, al principio era de forma lineal, yo contaba el episodio, ¿no? Me di cuenta de que esa aventura de los académicos, el viaje a París, el viaje por los caminos, tenía muchos tiempos muertos, muchos espacios que requerían una explicación por parte del narrador. Y entonces que la novela iba a quedar lastrada por eso. Entonces decidí recurrir a otro plano narrativo, al narrador contando cómo cuenta la historia, o un presunto narrador contando cómo cuenta la historia, y de esa forma poder ahorrarme cosas, hacer elipsis, saltar, explicar, falsificar con libros auténticos, libros modernos, libros falsos, libros de verdad. Digamos que ese segundo plano es un truco, una herramienta narrativa. Es una necesidad de la propia historia. Y luego hay otro personaje. Lo que pasa es que, perdón, te iba a decir, entonces decidí meter gente real, aquí, pero ninguno de los episodios que salen en la novela ocurrieron de verdad. Cuando hablo con ellos, cuando Salvador o Carmen Iglesias me cuentan cosas, es mentira, me lo inventé. Todo eso también es ficción. Es ficción dentro de la ficción. O sea, la única verdad es que quieren matar a Paco Rico. Eso es rigurosamente eso. cierto. Está bien. Hay un personaje más allá de los que he citado que es capital en esta aventura de Hombres Buenos, que es París. París es otro personaje más. Tú lo explicaste así cuando hablábamos sobre París es la ciudad, claro. Que es la ciudad libertina, la ciudad donde aparece el nuevo concepto de hombre, la ciudad del amor, la ciudad también del sexo, de las traiciones elegantes de los salones burgueses. Es que era muy seductor imaginarte a dos académicos, dos abueletes, el bibliotecario tan ingenuo, tan inocentón, tan buena persona, y el almirante tan estricto, tan rígido, tan formal, ese marino científico y cartesiano, en ese París que hervía de inteligencia, de cultura, de agitación, ese París prerevolucionario, donde todavía está delante los salones libertinos, los cafés con tertulias, ¿no? Entonces me enamoré tanto de la idea de ese París en la novela que bueno, que al final se convirtió en un personaje más de la novela, como dice mi editora francesa. El otro personaje es París, ¿no? Ese París es verdad. Además hay una cosa que me hizo muy feliz con esta historia, y es que cuando uno va a Roma buscando a los Césares, o va a Sicilia buscando a Lampedusa, o va a París buscando a Hemingway,
o va a donde sea, ¿no? A México buscando a los personajes de Juan Rulfo, se da cuenta de que el mundo ha cambiado y que ya no están allí, que no. Pero si uno lleva en la cabeza los libros leídos, uno puede amueblar esos lugares con su imaginación. Entonces el París de ahora, que el París ahora es un decoro para turistas, como lo es Venecia, ¿no? Pero tú vas a Venecia con el Barón Corvo en la cabeza, o con Proust, o con las películas la película de Visconti, con eso, ya es otra cosa, ¿no? Ya lo se borra la realidad y eres tú quien lo coloniza con tu imaginación. Entonces, bueno, pues moverme por el París durante año y medio, por el París actual, que es un París absolutamente tan vulgar como puede ser cualquier otro sitio lleno de turistas, ¿no? Entre los cuales estaba yo también. Pero a ese París vas a llevar la mochila llena de libros y vas proyectando en cada sitio los libros que has leído, los recuerdos, las referencias, las notas que has tomado. Caminar por ese París de ahora, con ese maravilloso privilegio del escritor, que es poder borrar el presente y sustituirlo por tu imaginación. Yo me sentaba con ellos, ¿no? Me sentaba con mis académicos, me sentaba con Voltaire, me sentaba con Condorcet, con D'Alembert, con Franklin. Y ese ejercicio ha sido muy... Entonces la ciudad ha adquirido una dimensión para mí muy, muy grata y bueno, y supongo que en la novela se tiene que notar. En la novela se nota, sí. Y hay un aspecto principal que tú lo has citado ahora, que son los libros. Es decir, cómo la cultura, de algún modo, va pespunteando todo el itinerario y toda la agonía y el entusiasmo de estos académicos y de los personajes. Quien ha tenido la suerte, y en este caso yo la tuve, de conocer la biblioteca de Arturo, es algo espectacular. Es decir, ya no solo la cantidad, el bulto de libros, sino la selección de libros. Claro, la última vez que hablamos, para una entrevista que hicimos hace poco, tú me dijiste algo que era principal y que creo que ha calado muy bien, o por lo menos se vio en el eco que tuvo en las redes sociales el titular, que es "Sin cultura no hay futuro". Esta es una novela que apuesta vivamente por la cultura, es decir, que pone el haz y el en vez de cuando la cultura no se deja pasar y se convierte en algo monstruoso, y cuando la cultura se infiltra en la sociedad y genera algo probablemente con esperanza. Es que esta novela responde sobre todo a un objetivo personal, principal. A mí a menudo no me gusta el mundo en el que vivo y el mundo que veo. Y creo que buena parte de las desgracias que tiene el mundo en el que vivimos, y especialmente la España en la que vivimos, que aquí somos herederos, como decía antes, le estaba contando eso a unos amigos ahí fuera. Aquí tenemos un doble problema. Uno es una larga historia, una larga tradición de infamia, de violencia, de vileza, de denuncia, de delación. Supongo que surge de 8 siglos de moros y cristianos y de la Inquisición y de ese come tocino, ese no lo come, aquel va a misa, aquel no va, ese es republicano, ese es rojo, ese es facha, esa larga tradición de vileza y de violencia que tenemos los españoles por razones históricas, ¿no? Muchos pueblos tienen eso, ¿no? Pero algunos de esos pueblos tienen suerte que además de eso tienen cultura. Entonces la cultura, y hablo de cultura de verdad, no hablo de cultura de diseño, hablo de cultura en el sentido de educación, de conocimiento, de espíritu crítico, de biblioteca como hábitat, como elemento para vivir, no como para enseñar ni para sino como lugar donde estás, ¿no? Como proyecto de vida incluso. Que está eso que un día leeré o no leeré, pero ahí si me hace falta o así y lo toco. Incluso no tocarlo, estar entre ellos ya te... Entonces, el único antídoto frente a la vileza, a la infamia, la delación, la envidia, todo ese tipo de cosas, es la cultura, ¿no? La cultura que con libros, con territorio común, nos entendemos, ¿eh? Entonces, en el 18 está lo que se llama el patriotismo cultural, que es una palabra que me gusta mucho. Es decir, gente que creía que la cultura iba a hacer mejor a sus conciudadanos, entonces que iba a hacer mejor el país, ¿no? Que la única vía, y en eso tenían razón, para que un país progrese es que ese país sea culto, en el sentido noble de la palabra. Entonces yo quería hacer una novela de homenaje a ese patriotismo cultural. Digamos, una novela patriótica culturalmente hablando, ¿no? La cultura como solución, incluso cuando no es solución, como consuelo. Bueno, yo no puedo cambiar el mundo de la cultura, el mundo no se deja, vale, pero al menos tengo una biblioteca donde refugiarme, tengo hombres buenos los que sentarme a hablar. Entonces, esa historia de los dos académicos que van a dos tipos tan distintos, ¿no? Que apenas se conocen, pero van a París, ¿no? Buscando esa enciclopedia.
Y en el camino hablan, conversan, hablan de libros, de cultura, de patria, de memoria, de historia, de futuro. Y eso los va acercando y van dando unos lazos estrechos y entrañables entre los dos. Esa aventura de amistad y de libros quería que fuera el símbolo de lo que yo creo que es la cultura como salvación o como analgésico. Aunque no quite la causa del dolor, ayuda a soportar el dolor. En ese sentido, y claro, yo creo que el grave problema, que ya nos vamos de aquí, ya hablamos de otra cosa, no quiero entrar en eso mucho ahora, el grave problema que tenemos los españoles es que somos un país con mucha memoria para el agravio y la infamia, pero con muy poca cultura para discutirla, tolerarla, soportarla y diluirla en la bondad y en la convivencia. Bueno, esta novela intenta, no tampoco pretende cambiar a los españoles con esta novela, pero digamos que es mi manera, aquí explico mi manera de ver la solución, o quizá más que la solución, mi manera de ver el consuelo. En ese sentido, tiene algo... Y añado una cosa brevemente, y es que me ha sido útil. Normalmente yo soy un escritor muy amargo porque yo tengo en la memoria fotos que, como tú sabes, no son muy agradables. Y no lo puedo evitar que eso se trasluzca en mi obra, en mi trabajo, en mis novelas, ¿no? O sea, mejores o peores, ahí está lo que mis novelas no me las han contado, no las he aprendido a la barra de un bar. Las he vivido, las he leído y las he imaginado, pero también las he vivido. Entonces yo no puedo hacer novelas felices, porque el mundo en el que he vivido no ha sido un mundo feliz. Sin embargo, en esta novela es la primera vez, creo, que termine con una sonrisa, ¿no? Que termine diciendo, es posible, hasta yo mismo puedo hacer una novela feliz, una novela que me haga sonreír, una novela que me haga querer a la gente, lo que me haga sentirme bien. Y en ese sentido estoy muy contento con ella. Es verdad, la novela tiene un punto de ajuste de cuentas con la historia del español, pero es cierta, o sea, del español, del individuo, pero es cierto que al final terminas con un cierto ímpetu hacia arriba, ¿no? Tú dices, como tú sabes bien, yo hay cosas feroces que he visto en la vida. Yo no lo sé bien, porque Arturo, si hay una cosa de la que jamás alardea es de la sangre que ha olido. Es decir, en la vida yo le he oído contar cosas feroces de las que sospecho que ha vivido, su época de corresponsal. Pero aquí sí es cierto, no sé si es la edad que te va haciendo más escéptico, no sé si aquel lobo feroz que todos hemos conocido, Arturo Pérez Reverte, que ha puesto muy alto el peaje de su libertad, es decir, exponiéndose mucho a la hora de hacer declaraciones públicas, no sé si aquí se ha dado a sí mismo una tregua. No, es que la historia lo requería. O sea, cada historia tiene sus exigencias. Es decir, yo no soy un artista, yo soy un novelista profesional. Yo cuento historias, vivo de ellas y las cuento y soy muy feliz contándolas. Y además las leen, pues mire, estupendo. Tengo la suerte esa. Pero quiero decir que yo no... Esta vez me he dejado pillar. O sea, yo normalmente, hemos hablado muchas veces de estas cosas, mis novelas las planifico de una forma muy fría, muy técnica, muy tal, mejores o peores ahí están, su estructura tal y funciona. Pero esta vez me he enamorado de los hombres con los que he estado trabajando, quizá porque los conocía, quizá porque en el fondo quienes está ahí son Gregorio Salvador, Antonio Colino, Antonio Mingote, aquellos académicos buenos que yo conocí cuando llegué a la academia. Gente noble, gente con patriotismo cultural, desde el que hablaba antes, ¿no? Y entonces no he podido, digamos que estaban cerca de mi corazón, y esta vez no he podido evitar que esa simpatía, ese afecto se traslujera. El académico soy yo. Es que lleva mucha estopa. No, llevo una campaña larga y estoy ya... Pero bueno. Y lo que queda, que ya veréis. Hay una frase aquí que yo esta se la compraría, se la sacaría del banco dinero para comprársela para un artículo, porque es una frase que él habla, con la que él señala ese siglo XVII, siglo XVIII, y que sin embargo es de ahora mismo, o sea, de hace 2 horas, probablemente es una frase de mañana todavía. Dice, maldita la falta que nos hace este torrente impreso de descreimiento e impiedad, que insulta todo lo tradicional y todo lo honorable, es decir, el cerrilismo, que
la España actual. Pero hay una aún mejor, que ya se concatena con esta es de la novela. Qué triste, y la otra también, qué tristes los españoles, qué triste, los españoles seguimos siendo los primeros enemigos de nosotros mismos, empeñados en apagar las luces, allí donde las vemos brillar. Es que hay una cosa que he dicho algunas veces, pero voy a repetir porque realmente creo que es donde está quizá la clave de todo, ¿no? La explicación presente. Antes teníamos excusa. Cuando un campesino analfabeto en el año 31 o 32 o 36 le pegaba fuego a la finca del señorito con el señorito dentro, o cuando un falangista analfabeto le daba el paseo al juez que lo había condenado antes a 5 años de prisión, lo había indultado, lo que fuera, ¿no? Cuando había cuando la barbarie de la que hablábamos antes despuntaba en todo su esplendor, hasta hace 4 días, cuando los que horrorizaban a Goya despedazaban a afrancesados o empalaban o violaban. Había, en cierta forma, el español tenía una excusa histórica, que no había podido elegir, lo habían hecho así. No podías elegir. Siglos de reyes imbéciles, de curas fanáticos y de ministros incapaces y de muy mala suerte histórica, no se habían hecho así. Pero es que ahora ya no es así. Ahora hay educación obligatoria, hay internet, hay periódicos. El que ahora es analfabeto es porque quiere. El que ahora, como dije el otro día y se enfadó mucho mi primo, el que ahora ve Salvados, Sálvame en vez de Salvados, es porque quiere. Entonces, bueno, pues... Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema del que he intentado curarme con esta novela? Que cada vez sientes menos compasión. Y eso es muy peligroso. A mí la vida que llevé cuando era reportero me curó de muchas compasiones. Pero sí, me queda. Todavía los perros, los niños, los ancianos. En ese orden. El orden es los perros, los niños, los ancianos, las mujeres. Por ahí ya podemos seguir. El hombre, ser un varón, 30 años, 35, 40, está en el último lugar y en el peor de los lugares. Tú y yo. Bueno, lo que te quería decir, ¿qué te estás diciendo? Estabas diciendo que has perdido la compasión y has no, querido curarte que con esta novela. el peligro grave que hay con esto... Claro, cuando lees historia, yo leo mucha historia y ya sabes a qué me refiero. Cuando lees mucha historia... ¿Tú has visto mi biblioteca? ¿Has visto qué libro? Esto se ha ido, Lula. ¿Sabes los...? Hola. ¿Sabes lo? No, este no es. Cuando sabes los libros que hay allí, sabes que son historia y son sobre todo clásicos griegos y latinos, que, bueno, todo eso y lo tienes en la cabeza y lo aplicas al presente, te das cuenta de que el hombre comete siempre los mismos errores y le caen las mismas trampas y deliberada, y que él mismo es el ratón que quiere comerse el queso de su propia ratonera. Entonces tienes el peligro de poco a poco perder la compasión. Cuando vienen las grandes catástrofes, las grandes desgracias, ¿no? Decir, bueno, pues voy a comer lo que merecemos, ¿no? Eso es muy peligroso porque cada vez te hace más... Te aísla, te quita humanidad, te quita sentimientos y Eso no es bueno, ¿no? Pero no lo puedo evitar, me ocurre, ¿no? Cada vez siento menos compasión. Entonces esta novela ha sido un ejercicio para mí terapéutico muy bueno, porque gracias a esta novela me he obligado a mí mismo a buscar aquello que todavía hace compasivo al hombre, que todavía me hace compasivo a mí, a buscar sentimientos, buscar afectos, amistades. O sea, es como reunir los restos del naufragio, ¿no?, en una almadía, en una balsa, y con eso hacerte de una balsa y subirte encima y decir, bueno, pues todavía puedo seguir a flote. Y eso en ese sentido ha sido muy útil esta novela, ¿no? Esta es una novela que me ha devuelto parte de la compasión que había perdido, parte de los afectos, de
que había perdido. En ese sentido me ha ido muy bien. Hasta el sicario, ¿esto se oye bien? Bueno, hasta el sicario Raposo, que es Pascual Raposo, que es uno de los personajes de la novela, importante personaje además, hasta ese, con ese has tenido cierta bondad, igual que lo tienes con el abate Bringas, que es, ahora se oye, que es un exaltado, radical. Hasta esos personajes sí que es verdad que los has confeccionado con una cierta, casi hasta ternura, y decirle eso a Revertes para que me dé una hostia y me vaya corriendo, pero casi hasta ternura. No hay ternura en ello, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo... Es que eso, a mí ese tipo de personajes son los que más me gustan. Son con los que más a gusto me siento, quizá porque lo sé, porque ninguno de ellos me lo he imaginado, todos salen de la vida real. Yo tuve la suerte de conocer a Raposos y a Latristes y a Abates Bringas en muchos sitios, ¿no? De todo tipo, ¿no? De lo más... Pero gente muy mala, o sea... torturadores, delincuentes, y a base de... Primero trabajaba con ellos, ¿no? Francotiradores. Trabajaba con ellos, era mi trabajo, bueno, y era interesante. ¿Qué periodista no se acerca a un torturador para que le cuente cómo lo hizo, ¿no? ¿Qué periodista profesional? ¿No? Si vas con ideologías, si vas en plan canta mañana es otra cosa, ¿no? Pero bueno, si vas como profesional, no, mira, cuénteme cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo ha conseguido que hable? O sea, ¿cómo ha conseguido que no se le muera antes de contarlo, ¿no? ¿O por qué dispara usted? Siempre me acuerdo un tipo que me contaba en Sarajevo, ¿no? Por cómo trabajaba. Primero los hiero en las piernas y luego espero a que vayan a buscarlos y voy matando a los que van a buscarlos. Y cuando ya han terminado, los mato al que está. Y los niños, se me ha dicho que los niños se mueven mucho, es mejor tirarle a las madres. Entonces el niño se queda junto a la madre y ese tipo me lo contaba. A mí y a mi cámara, ya Márquez. Y bueno, tú estás allí y dices, bueno, es horrible, pero al mismo tiempo es muy interesante. Te estás metiendo en los rincones más turbios y más oscuros del ser humano. Y horrorizarte antes y decir, ¿qué me dice usted? Pues es cortar la fuente de información, cortar el flujo. Y en realidad lo que te es útil es saber, ¿no? Bueno, que ese ejercicio, por la idea que llevé, lo hice muchas veces y aprendí muchas cosas, buenas y malas, útiles en cualquier caso. Entonces, bueno, pues ahí aprendí, ahí conocí a muchos Raposos y muchos Alatristes y muchos de estos, y con eso escribo novelas. Y realmente me parecen personajes muy interesantes. Es más, he conocido en la vida a voluntarios entusiastas, de corazón teóricamente puro, dispuestos a sacrificarse por causas nobles, dispuestos, he dicho, no que se sacrificaran después. Que después, cuando ha llegado el momento de la realidad, de la verdad brutal, como es siempre la realidad, anda, ya no estaban allí, ¿no? Han ido a por tabaco. Y sin embargo, toda esta gentuza, ¿no? Esos hijos de puta, deliberadamente hijos de puta, ¿no? Tienen una especie de consecuencia operativa muy interesante, ¿no? En Angola, nos hemos ido, pero es igual, esto es interesante, después os lo cuento. En uno de los desastres en los que estuve, en los años 70, había un mercenario portugués llamado Felipe. Y estaba con un grupo de negros, sus pretos, que decía, ¿no? De soldados negros. Y hubo una ofensiva del gobierno y todo se fue al carajo. Y hubo que irse de allí. Yo tenía un coche y dije, bueno, Felipe, vente conmigo a la frontera. Tal. Dijo, no, yo he cobrado 6 meses y estos son mis chicos, no me voy. Y se quedó, nunca supe qué fue de él y se quedó allí con ellos, ¿no? Esa consecuencia profesional del hijo de puta, esas reglas, entre comillas, a veces mucho más eficaces o mucho más respetadas que las reglas presuntamente honorables, cuando tienes la suerte de estar cerca y participar de ellas, son admirables, son formidables, no admirables, son interesantísimas. Pues con eso es con lo que hago mis malos. Por eso Raposo funciona como funciona, porque Raposo se basa en otro Raposo y está hecho, no surgió en la barra de un bar en mi cabeza, sino que viene de mi memoria. Tengo fotos con Raposo haciendo así. Y en el caso de Bringas, que es el abate Bringas, los que habéis leído la novela ya sabréis, y los que no lo vais a descubrir dentro de poco porque va a firmar ahí arriba a las 10:15 un montón de libros, ahí en el abate Bringas tú haces un ejercicio difícil
incluso de explicar ahora. Un exaltado, un tipo dispuesto a cortar cuellos a diestro y siniestro, pero que en un momento dado tú llegas a comprender. No sé si estableces complicidad con él, pero llegas a entender que ese personaje, que ese tipo de tipos también son honorables a su manera, desde el desastre. El abate Berenguer está inspirado en el abate Marchena, pero más exagerado, lo llevo más allá, ¿no? Más allá de lo que el abate Marchena era. Pues es un personaje muy español que yo apuntaba en el maestro de esgrima, Agapito Cárceres, esta radical está en el origen de este personaje. Y es un personaje fanático, sanguinario. Después de la Revolución Francesa estuvo degollado, estuvo mandando gente a la guillotina y él mismo pereció en ella después. Pero es honesto, porque otra cosa que he encontrado también en la vida han sido hijos de puta honestos. Con un fanatismo letal, con un afán descabezador y sanguinario espeluznante, pero honrados en sus mecanismos morales personales, creyendo de verdad que ese baño de sangre iba a cambiar para bien el mundo en el que vivían. Y eso, aparte de lo que yo he visto, pues la historia está llena de casos. Revolución Rusa, Revolución Francesa, mucho. Entonces yo quería también en este caso meter a ese personaje, ¿no? El fanático, pero no el fanático bruto, sino el fanático culto, inteligente, racional, ¿no? No el payaso, actor, demagogo, populista, facilón, sino el tipo de verdad peligroso, ¿no? Mira, ¿tú has tenido alguna pelea de bar alguna vez? ¿Bronca alguna? Pues con este cuerpo no. Yo cuando era jovencillo, hace medio siglo, por la vida que vivía, pues tuve alguna. En sitios malos, así en sitios en Tailandia o en Beirut o en sitios así, ¿no? Y había una cosa que aprendí, que es que siempre había tíos en las peleas de bar. Uno era el que estaba más cerca de ti en la barra, que era el que gritaba, el que decía, te voy a matar, te voy a tal. Y otro es el que estaba detrás, el amigo, callado, uno flaquito, chiquitín, que te miraba de reojo. Y aprendí que el peligroso era el amigo, el que estaba detrás, ¿no? Es el que después saca la navaja de la bota, o el que te da un salto y te muerde una oreja. O sea, el peligroso era el que estaba detrás, ¿no? Y ese es el tipo de gente que... Bringas es uno de esos, ¿no? Esos hombres que... Hay un párrafo extraordinario en el Julio César de Shakespeare, cuando está diciendo César, desconfío de Casio, de esos hombres flacos que duermen mal. Dame legionarios gordos que duermen a pierna suelta, pero es de Casio desconfío. Pero esos los tipos como él, ¿no? Pues esos tipos flacos, esos Casios, esos brutos, flacos, febriles que duermen mal, que miran al poder, que miran el trono, que miran el altar, que miran el mundo con una promesa de guillotina o de cadalso en los ojos, son gente muy interesante. No digo que sean recomendables ni nada, son gente muy interesante. Yo soy un novelista, yo cuento historias. Bueno, pues prefiero meter en mis historias a esos que a una señora que se enamora de un piloto de aerolíneas que tal, se va a Cancún. La verdad que me lo paso mejor con esto. Aplaudís. Tú que has manifestado en esta charla y en otras tantas veces tu desafección por el género humano masculino, es decir, ahora mismo, ¿cuáles son tus hombres buenos? Y por parte del femenino. Y por parte del femenino. No vamos a aquí la cosa sin cadáver. ¿Cuántos hombres, no cuántos no, cuáles son los hombres buenos que tú tienes ahora mismo como referencia? ¿Te queda alguno? Bueno, casi todos están Vivo. muertos. Casi todos están en los libros, ¿no? Pero sí me quedan. Mira, yo lo voy a resumir, y no es por barrer para casa, pero voy a resumir el día que enterraron a mi padre. Yo lo dejaron a tú. Mi padre era bueno, pues te voy a resumir en lo que te cuento ahora. Lo estaban enterrando, estamos allí delante de tal y tal, ahí la viuda, mi madre y tal, los huérfanos, nosotros, tal, los demás, tal. Y los amigos, muchos amigos. ¿Sabes? Y alguien dijo detrás de mí, era un hombre honrado y un caballero. Y dije, joder,
qué forma más estupenda de resumir una vida honorable. Era un hombre honrado y un caballero, ¿no? Pues de esos hay, de esos hay. Todavía los hay, los he conocido. Están en la academia hay alguno todavía, menos de los que había antes. La academia también forma parte del mundo en el que vivimos. Pero bueno, aún hay hombres así y los hay. Y además los he visto muchas veces, es decir, en momentos, ¿sabes? En los peores momentos es cuando uno mira y no ve a nadie, ¿no? Pero de pronto, si ahora aquí le pegamos fuego a esto y decimos tal, fuego, cae en llamas, o no sé, el avión se cae, o yo en napalm, empezamos a matarnos unos a otros, nos volvemos locos, habrá siempre 2 o 3 aquí, hombres, mujeres, que actuarán como hombres honrados y como caballeros, o el equivalente en señora, ¿no? Y eso es, entonces sabes que están ahí, ¿no? Sabes que están ahí. Hablas de que eres un escritor profesional, además insistes mucho en eso, imagino que para joder a los escritores que no se creen profesionales. Exactamente. Principalmente, claro. O sea, me gusta marcar las diferencias. Sin embargo, esta novela, para centrarnos en Hombres Buenos, es la novela de un escritor, de un tipo que sabe revocar el idioma, revocar el lenguaje del siglo XVII y del siglo XVIII. No digo actualizarlo. Es que eso es ser escritor profesional. Vamos, no jodamos que la pregunta... Pero otro es ser artista. Pero que en eso te decía, en eso hay también un punto de creación. Es decir, no existe solo ese escritor profesional que se sienta de 8 a 3, yo sé que tú eres muy disciplinado, se sienta de 8 a 3 cuando no estás navegando y se pone a escribir una novela, sino el tipo que en un momento dado siente que las palabras, siente que el idioma es algo que vibra, que el idioma es algo que hay que modularlo y moldearlo. Es que estás cayendo en la trampa, Antonio, de pensar que el escritor profesional no tiene esos elementos. No vamos a salir del escritor profesional. Cambiamos la pregunta. No, es que un escritor profesional puede... O sea, tu amigo Javier Marías se ríe cuando dice esto. Dice, siempre dice Arturo que es un escritor profesional. Sospecho que porque sabe que quien escribe esto no tiene ese concepto de profesional. Él también lo es. Lo que pasa es que se pone de posturas, le gusta ponerse posturitas, pero él es tan profesional como yo. Él es tan profesional como yo. Lo que es que sabes cómo es Javier. Javier ya se pone de perfil, no, tal, es que tal, la cosa, la creación. Es mentira. Es un profesional, o sea, es absolutamente profesional. Es que él, su profesionalidad la enmarca en ese tono, pero él es tan profesional como yo. Es un tipo que trabaja todos los días. Bueno, pero es que aparte de eso puedes manejar bien la lengua. Además tienes que manejar bien la lengua, tener talento narrativo mínimo para que te funcione. Todo es compatible. La profesional significa aquel que no se plantea la novela como una obra de arte, sino como un ejercicio complejo del que vive, como un producto de alta calidad, que intenta que lo sea, lo mejor elaborado posible para los lectores que lo van a leer, y en el cual él además pone no solamente técnicas, sino también pone sentimientos, vida, imaginación, un montón de cosas, ¿no? La palabra profesional no tiene nada de negativo. Es como la palabra mercenario, tampoco tiene nada de negativo. ¿Por qué te ríes? Desarrolla. ¿Por qué te ríes? De mercenario. No, un mercenario no tiene nada de negativo. Vamos a ver. Eres periodista, yo he sido periodista. Hemos sido mercenarios. Sí, bueno, vamos. Yo sigo siendo. Hombre, y yo lo he sido muchísimas veces, toda mi vida, durante 21 años. Y no tiene nada de negativo. Es que todo mercenario tiene límites. Mire usted, pero yo a los niños ya no los mato. Mire usted, a las mujeres ya no las violo. Todo tiene límites, ¿no? Pero tú puedes ser mercenario perfectamente honorable. Cobras un estipendio, haces tu trabajo puntual y rigurosamente. ¿Qué tiene eso de malo? Ahora que citas el periodismo, y está bien traído, uno de los personajes es un periodista, Manuel Igueruela, que es probablemente el más siniestro y el más repugnante de la novela. Sí. Es que en periodismo hay mucha gente repugnante. Cosa que no te estoy descubriendo en este momento. Bueno, pero también hay gente muy honorable. Sí. Solo que por eso en esta novela yo quería, a la hora de... Entonces, es que hubo un tipo de periodista en los siglos XIX que hizo, y en el XX, y en el XXI, que hizo muchísimo daño. Un tipo de periodista ultramontano, radical, fanático en el sentido peor de la palabra, que mandó mucha gente al cadalso, real o figurado, ¿no? Y es de justicia recordar que la prensa no siempre ha sido un instrumento de libertad. También a veces ha sido un instrumento de represión y de ataque y de agresión y de maldad en España. Y bueno, y este periodista es de los malos, de los bichos malos.
Tú escribes en los artículos dominicales, en el XL semanal, el Grupo Vocento. Sigues atendiendo cuando nos vemos con amigos, sigues atendiendo a la prensa con una fidelidad y una capacidad tal. ¿Cuál es tu impresión del oficio hoy? Viviste una época, como decía nuestro Raúl del Pozo, cuando era el Mayflower de la calle Huertas, vuestro periódico, el Diario Pueblo, que dirigía Emilio Romero. Ahí viviste una cosa, ¿y qué es lo que ves ahora? Ya no te digo en las redacciones, que no las pisas, pero sí como lector, sí como espectador. ¿Crees en la prensa? ¿Crees en lo que sucede hoy? Lo que cuentan. La prensa sigue siendo necesaria. Es decir, sin prensa estamos perdidos. Sin prensa, el error grave y yo creo que tenemos que ir terminando ya, pero bueno, tú eres el artista. El problema de la prensa es que una prensa de papel es necesaria. Internet, hay demasiado ruido en Internet para que eso sea fiable. Sigue haciendo falta el papel como referencia, como sedimento sólido. Lo que pasa es que ha ocurrido una cosa desde mi punto de vista, muy grave, que sería motivo de una larga, y no tenemos tiempo para eso. Y es que en los últimos tiempos los medios han obligado a los periodistas a tomar partido. Antes éramos mercenarios honrados. Yo escribí en el Diario Pueblo, donde había comunistas, socialistas, fascistas, había de todo. Un periodista que podía ir de la Riva a la agencia Piresa o al Alcázar ya no, pero bueno, a Informaciones, a Pueblo, sin ningún problema. El editorialista era el que se mojaba, ideológicamente con el medio, pero los demás éramos libres, en general. Ahora no, ahora hasta el becario que llega al periódico está obligado a dar la puntadita en su crónica para agradar a la línea ideológica que su periódico sigue en ese momento. Eso ha ocurrido en tu periódico, en El País, en El Mundo, en ABC, en todos los periódicos de España, en todos, el Grupo Vocento en todas partes, ¿no? Y entonces, claro, eso ha hecho que el periodismo ya haya dejado de tener mercenarios honrados. Mejor dicho, ya no se puede ser honrado siendo mercenario en el periodismo, o mejor dicho, no se puede. Es más difícil serlo ahora, ¿no? Esa injerencia, ese continuo etiquetar, ¿no? ¿Estás conmigo? Pues si estás conmigo, todo lo que es de los otros es malo, ¿no? Esa necesidad de etiquetar tan española en los últimos tiempos ha llegado al periodismo. Entonces ya no es tan digno. Paradójicamente, había más dignidad en términos generales. Y los viejos periodistas saben a qué me refiero, aquí habrá alguno. En los medios informativos, cuando estaba todavía la época del franquismo, o en la primera etapa de la democracia, de la que hay ahora. Éramos más libres, incluso con el franquismo. Si no eras editorialista, ahora hasta para decir un suceso, en Vallecas una niña se ha caído de un columpio y se ha roto el ayuntamiento, tienes culpable, el PP, el PSOE, enseguida cualquier reportero de provincias está obligado a decir, no, pero la culpa es de tal, no. Eso antes no ocurría. Y entonces eso hace que yo sea ahora que me haga tenga muy poca esperanza en cuanto a los efectos benéficos del periodismo actual. Pero con todo y con eso sigue siendo imprescindible el periodismo, sigue siendo imprescindible, es el único. Solo tienen miedo a eso. Estos tíos solo tienen miedo a eso. Bueno, ya para ir acabando, había muchas preguntas de los lectores que han mandado por Twitter. Se han contestado, Arturo ha hablado de casi todo lo que estaba aquí preguntado, pero hay dos que quizá sí pueden tener, si lo hacemos brevemente, pueden tener interés, que es en la novela, dice Andrea Caluga, en la novela los hombres buenos van a por la enciclopedia. ¿Qué irían a buscar esos hombres buenos para la España actual? Lo mismo, libros. O sea, es que antes y ahora. Es que no hay otra vía, no hay otro camino. Es que cualquier otro camino está equivocado. Es que no se dan cuenta los ministros de Educación y de Cultura, o de cómo se llame eso, no se dan cuenta de que es que no hay otra vía. Sin libros estamos perdidos. Sin libros, pues no es ya el libro, es lo que el libro arrastra, lo que el libro significa, lo que el libro es una puerta a otros libros. A lo mejor sí se dan cuenta y lo hacen por eso. No. O sea, serían demasiado... no son inteligentes. Es que eso es suponerles inteligencia. No, solo son idiotas. O sea, no es maldad, es estupidez. Es estupidez, ¿no? Entonces, y sin libros es que no hay solución. Entonces, claro, no la había entonces y no la hay ahora. Y cada vez se cierra más el abanico, ¿no? Si el día
que el libro deje de leerse, se habrá acabado, estaremos perdidos, seremos pasto de los bárbaros y nos habremos merecido, por supuesto que no lo merecemos ya. Pero el libro, entonces la búsqueda sería de libros, sería por libros, claro, siempre a por libros. Es la única aventura intelectual que de verdad merece la pena. Lo demás son milongas de diseño y de pasarela Cibeles. Y la última, Dolo la hace, o Gran Dolo. De los protagonistas de todas sus novelas, ¿hay alguno hacia el cual sienta un especial aprecio y por qué? De todos, quizá, aparte de Lucas Corso del Club Dumas, que me dio muchas satisfacciones, es un personaje que le tengo un especial cariño, quizá el que más respeto de todos, por la palabra más es el maestro de esgrima, Jaime Astarloa. El que cuando le dice su amigo el marqués de Ayala de los Alumbres, le dice: se olvide usted de Dios. Y dice: Dios no me interesa. Tolera lo intolerable, es irresponsable e inconsecuente. Dios no es un caballero. O sea, es de lo que estoy más orgulloso de haber escrito en mi vida. Y lo escribí hace ya, hace ya casi 30 años. Lo mejor lo escribí hace 30 años casi. Pero es verdad, ese personaje, esa dignidad, que de cierta forma hay un cierto parentesco con el almirante Zárate en esta novela, ¿no? Esa dignidad, esa manera gallarda y solitaria de afrontar la realidad de la vida, ¿no? Sin hacerse ilusiones, sin esperar nada, únicamente por propia dignidad, por propia consecuencia, ¿no? Esa manera de erguirte ante la vida y ante la muerte, sin más testigo de tú mismo, ¿no? Porque claro, cuando te están mirando 1000 personas por la tele, es muy fácil ser héroe, cualquiera puede ser héroe si te están viendo pisar la luna en directo y tal, ¿no? Pero cuando estás solo frente a ti mismo, tu vejez, tu soledad, tu fracaso, tus amores rotos, tu desesperanza, tu amargura, tu decrepitud, tu pasado, cuando miras hacia el futuro no ves más que pasado, ¿no? Mantenerte coherente, digno, consecuente contigo mismo, con lo que fuiste, ¿no? Con esa regla que te inventaste para ti. Cuando todas las grandes ideas se van al diablo, ¿no? Y tienes que hacerte tú una bandera personal y lo haces con tus propias reglas, porque las reglas generales ya, honor, patria, bandera, ya no valen, ¿no? Dios, ¿no? Y te haces tú tu propia regla, ¿no? Y eres fiel a ella y eres consecuente con ella. Y cuando vas a reventar, dices: bueno, reviento como debo ser, fiel a mí mismo, ¿no? Todo eso está encarnado en el maestro de esgrima, en el don Jaime Astarloa. Y por eso quizás es el personaje que más quiero y yo siempre decía que Lucas Corso era lo que yo era y Jaime Astarloa era el personaje que yo querría ser cuando fuera viejo. Pues de este protagonista Zárate, ahora el actual, no el del Club Dumas, del maestro de esgrima, hay mucho de él, él no lo va a decir, pero yo sí creo que lo puedo decir. Hay perfiles y contornos en ese personaje, cuando lo veáis, Pedro Zárate, que tiene que ver con esa cierta forma de ser caballero, con un cinturón de dinamita puesto que tiene Arturo Pérez Reverte. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a todos.